Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a comenzar con el tema de relaciones. Pongan mucha atención porque va a entrar una pregunta más de este tema en el examen del día lunes. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ustedes saben lo que son las relaciones, jóvenes? ¿Qué es una relación? ¿Tienen idea de qué es una relación? ¿Qué será una relación, jóvenes? Es un vínculo o Ya una correspondencia. está bien, es un vínculo o una correspondencia. Cuando hablamos un vínculo, está uniendo a ¿cuántas cosas? Por lo menos, Una conexión entre dos ya, elementos. por lo menos, Una, una interacción sería. ya está bien, Rocabado. Una Una interacción entre interacción, una cosa y otra, por ejemplo. un vínculo entre dos cosas, una correspondencia entre dos cosas, y ya, está bien. Entonces, tienen algo de idea de lo que es una relación. En matemáticas, vamos a comenzar primero estudiando unos conceptos básicos como lo es el par ordenado. Ya hemos terminado de estudiar conjuntos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto vacío, jóvenes? Pero Cero. El conjunto universo, ¿cuántos elementos contiene? contiene todos los elementos. De estudio de esa área que tenemos en análisis, ¿no? ¿Saben cuántos elementos tiene el conjunto unitario? Sería un elemento. Un solo elemento. Ya. Los pares ordenados son conjuntos que solo tienen dos elementos. Los pares ordenados no se representan entre llaves, se representan entre paréntesis y separados por coma. ¿Ya? Generalmente se los representa con las variables x e y. Se les llama variables porque sus valores pueden variar. ¿Ya? Pueden variar. Eh, el primer elemento del par ordenado es x, se le llama primera componente. Primera componente, a ver, lo voy a marcar. Miren, acá tenemos un par ordenado x, y. Esta es la primera componente del par ordenado. Y tenemos a y, que es la segunda componente del par ordenado. Y es la segunda componente del par ordenado. Ahora, es muy importante en los pares ordenados el orden que tienen esos elementos. Entonces, un par ordenado es un conjunto que tiene solo dos elementos. El orden de esos dos elementos es muy importante. Ahora, esos elementos, esos componentes, satisfacen una función proposicional P de X e Y. Es decir, satisfacen significa que cumplen, es decir, que cuando se reemplazan los valores de X e Y en la función proposicional, nos da como resultado una proposición. ¿De qué tipo será la proposición, jóvenes, cuando se satisface la función proposicional? Cuando se reemplazan los valores en la función proposicional, se obtiene una proposición, ¿no es cierto? Y cuando decimos que un valor satisface la función proposicional, ¿qué significa? ¿Recuerdan? Cuando un valor satisface o cumple una función proposicional, ¿qué significa, jóvenes?
Puede ser una proposición verdadera o una tautología. Exacto. El que diga que satisfacen esta partecita de acá, esa de acá, significa que se genera al reemplazar valores de X e Y en la función proposicional P de X e Y, se genera una proposición verdadera. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Se genera una proposición verdadera cuando se reemplazan los valores de X e Y en la función proposicional. ¿Listo? Eso entonces cópienselo. Y ya. Ahora, en los pares ordenados, les digo, es muy importante el orden de los elementos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo A, B que B, A. Aunque sean los mismos elementos, aunque sean 5,2, si aquí dice 2,5, no es lo mismo. ¿Ya? En los pares ordenados no es lo mismo 2,5 que 5,2. Miren, 5,2 significa el primer elemento del par ordenado es 5 y el segundo elemento es 2. Entonces, no es lo mismo que decir 2,5. ¿Ya? No es lo mismo. ¿No? Ejemplos de pares ordenados tenemos nosotros en los que usan lentes, por ejemplo, saben que no siempre la medida del ojo izquierdo es la misma medida que del ojo derecho. Entonces, si uno necesita mucho aumento en el ojo izquierdo, necesita 5 de aumento, y necesita poco aumento en el ojo derecho, necesita 2. Pero por ahí lleva su receta a la óptica y en la óptica se equivocan. Por ahí es una persona nueva que no dice, no importa si le cambio, dice 5,2 o 2,5, no sé, se echó café sobre la receta, pero me acuerdo que era 2 y 5. Se arriesga y hace 2 y 5. La persona se pone sus lentes y no va a ver nada, porque para ver bien con el ojo izquierdo necesita 5, le pusieron 2, así que no le alcanza. Para ver bien con el derecho necesita 2, le ponen 5, lo vuelve muy borroso, así que tampoco ve. Entonces no sirve, no es lo mismo un par ordenado 5,2 que 2,5. ¿Ya? Otro ejemplo. Vamos un poco más de ejemplos acá. Y ahorita les doy un poco más de ejemplos. Ustedes ven en sus auriculares que dice la letra L y R, ¿cierto? ¿Quiénes tienen auriculares de sus celulares, jóvenes? ¿Alguien tiene auriculares de sus celulares? Yo le hice. ¿Y ha visto las letritas L y R alguna vez? L mayúscula, R mayúscula. Sí, le hice en CB. ¿Y qué significan? Ah, Uno es el derecho y otro es el izquierdo, creo. La R es el derecho y la L es el izquierdo, creo. Ya. Entonces, ¿y qué pasaría si se ponen al revés? ¿Qué pasaría si se ponen al revés, jóvenes? No entra bien al oído. A veces en los auriculares planitos no entra bien en el oído. A veces son de esos que tienen silicona y entran nomás, no hay problema. Pero imaginen que están usando esos auriculares para ver una película y deberían haberse puesto el L en el oído izquierdo y el R en el oído derecho y no se pusieron así. Dijeron, no, no hay problema. Se los ponen y están viendo una película. Y por el lado izquierdo están escuchando que viene un tren. Entonces vuelcan su cabeza hacia la izquierda de la pantalla y si se pusieron al revés los auriculares, ustedes están esperando en el lado izquierdo de su tele, por ahí tienen una tele de 80 pulgadas, tienen que girar la cabeza para mirar,
están esperando el tren y el tren aparece por el lado derecho. Solo porque se pusieron al revés los auriculares. ¿Ya? Entonces ahí también es importante el orden de los elementos en ese par ordenado de los auriculares. O por ahí tienen ustedes su Blu-ray, tienen su cine en casa, lo conectan y donde dice L y R, ponen el parlante L en la derecha, ponen el parlante R en la izquierda y dicen, no importa. Están viendo una película de terror y suenan los crujidos por la derecha, voltean a ver, pero aparece en la izquierda el fantasma o el monstruo. Entonces no entendieron bien la película. ¿Ya? Entonces son cositas que afectan, que son muy importantes. También hay pares ordenados hasta en la ropa. ¿Me creen eso o no? Sí, A ver, ¿qué ejemplo me pueden dar? de la etiqueta que no se puede poner adelante, sino atrás porque tiene los bolsillos adelante. Ya, está bien, pero eso es un solo elemento. De pares ordenados, habrá pares ordenados en la ropa que no es lo mismo ponerse el izquierdo en el derecho que el derecho en el izquierdo. En los pantalones, dice. Para las mujeres no hay mucho problema, pero por ahí un hombre se pone el pantalón, el pie derecho del pantalón en el pie izquierdo y el pantalón izquierdo en el pie derecho. Imagínense, izquierdo, derecho, y por ahí se fue a un asado y tomó mucha soda y ese asado era en el paseo y en el paseo no hay baño y tiene que ir a cambiar el aceite, entonces va a tener que ir parado. Va y se da cuenta que se puso al revés el pantalón. ¿Cómo creen que va a tener que ir a hacer sus necesidades? Porque los hombres fácilmente van, se bajan el cierre, hacen pis, ¿no es cierto? Pero si el cierre está atrás, ¿qué va a tener que hacer ese hombre? Y por ahí no se puso ropa interior, se va a tener que bajar el pantalón hasta las rodillas y todos le van a ver la luna llena, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el orden en muchos pares ordenados, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ver y disfrutar bien una película, para poder observar bien con los lentes o para no pasar una vergüenza grande cuando se tenga que ir al baño, ¿no es cierto? Es muy importante el orden en los pares ordenados. Y aunque sean los mismos elementos, pero si están en desorden, ya es otra cosa distinta. ¿Ya? ¿Se ha entendido lo que es un par ordenado, jóvenes? A ver, ustedes piensen en un ejemplo, cada uno de ustedes piense en un ejemplo de par ordenado. Un par ordenado. Otro par ordenado que vamos a estudiar al final de la materia son las coordenadas. A ver, aquí voy a aclarar que esto se trata de lentes. Los zapatos. Los zapatos, imagínense que se pone el zapato izquierdo en el zapato derecho. Este puede ser para auriculares. Ni 10 minutos aguantamos con los zapatos cambiados, ¿no? El ejemplo de los pantalones. Ejemplo fatal. Los guantes. Pantalones, zapatos, guantes, Las medias. medias, algunas medias, ¿no? Algunas otras sirve para los dos lados. Pero miren que es importantísimo. Eh, los sacos, por ejemplo. Si se pone el brazo izquierdo en el derecho, quedan al revés y con los botones atrás, ¿no ve? Entonces también es importante el orden en el que están los pares ordenados. Un par ordenado, entonces, jóvenes, es un conjunto que tiene dos elementos. Ese conjunto se representa con paréntesis nomás y sus elementos separados por coma. Pero si los elementos son números que tienen decimales, se le puede poner punto y coma para saber que son dos elementos distintos. ¿Ya? El orden de los elementos en un par ordenado es muy importante. ¿Listo? Y ya. Ahora hay otro conjunto muy importante que les decía que son las coordenadas. Las coordenadas
tienen pares ordenados X e Y que se representan sobre el plano cartesiano. En esas coordenadas X es la distancia sobre el eje horizontal, la distancia desde el origen, pero medida sobre el eje horizontal, e Y es la distancia sobre el eje vertical desde el origen. ¿Listo? Entonces imagínense lo siguiente. Imagínense. Imagínense, este es el plano cartesiano. Imagínense que ustedes están justo en la plaza y tienen que ir a hacer tarea a la casa de un compañero que no conocen. Jamás lo han visto porque solo han pasado clases por internet. Ahí están, en la plaza, en el centro de la plaza. O puede que estén en la esquina de Fair Play. ¿Conocen esa esquina, jóvenes? Sí, listo. ¿Conocen la esquina de Fair Play? Ya. Y digamos que su compañero vive en la esquina de Lourdes. Y ustedes le llaman, le dicen, mira, ya estoy en Fair Play, ¿dónde es tu casa? Les va a decir, a mi casa tienes que ir 2 cuadras, no, 1 cuadra al este y 3 cuadras al norte. Entonces las coordenadas, 1 cuadra al este y 3 cuadras al norte. A ver, y ustedes dicen, bueno, voy a ir 1 cuadra al este. Ahí está, 1 cuadrita al este y 3 cuadras al norte. 1, 2, 3 cuadras al norte. Y llegan justamente a la esquina del centro comercial Lourdes, ¿no es cierto? Ahí está el mercado Lourdes y llegaron exactamente ahí. Y llegan exactamente ahí. Pero si ustedes no tenían en qué anotar y ya se terminó su crédito, no pueden volver a llamar y dicen, creo que era 3 al este y 1 al norte. 3,1. Bueno, clarito será. Entonces se van 3 cuadras al este. Llegan a la Comercio, Martín Barroso, a la San Martín. Después 1 cuadra al norte, llegan a la Cochabamba. Y le dicen, ya estoy aquí en tu casa, sal. Y sí, no te veo, cómo estás con una campera roja. Y estoy ahí cerquita de una rotonda en la San Martín. ¿Qué? No vivo en la San Martín, yo vivo en el Lourdes. Miren lo importante que es el orden en los pares ordenados. Ya no es lo mismo 1 al este y 3 al norte que 3 al este y 1 cuadra al norte. ¿Ya? Podemos irnos a otro lado, perder el tiempo. Por ahí ustedes están teniendo que trasplantar un corazón y tienen 10 minutos para llevarlo y se equivocaron de lugar, el corazón ya no sirve, ¿cierto? Entonces, los pares ordenados son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Terminen de copiar esos ejemplos, jóvenes, y ahorita vamos a continuar. ¿Se está entendiendo lo que son los pares ordenados? Porque los vamos a usar bastante en estos temas. A partir de ahora vamos a estudiar lo que es la pre o el precálculo. Es todo lo de álgebra relacionado con el precálculo. Vamos a estudiar relaciones, funciones y luego geometría analítica. A partir de ahora vamos a usar mucho los pares ordenados. ¿Ya, jóvenes? Voy a pausar la grabación y borramos la pantalla. Ahora sí, continuamos. Entonces, la definición de par ordenado es un conjunto que tiene 2 elementos donde el orden es muy importante. Al primer elemento se le conoce como primera componente del par ordenado. Al segundo elemento se le conoce como segunda componente del par ordenado. ¿Ya? Después tenemos el producto cartesiano. El producto cartesiano es lo que va a entrar en el examen de teoría de conjuntos. El producto cartesiano entre 2 conjuntos, entre un conjunto A y un conjunto B, es el conjunto cuyos elementos es el resultado de formar pares ordenados entre cada elemento del primer conjunto
con cada elemento del segundo conjunto. ¿Ya? Entonces, en cada par ordenado, el primer elemento pertenece al primer conjunto, al conjunto de partida, y cada segundo elemento pertenece a el conjunto de llegada o segundo conjunto del producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano se simboliza producto cartesiano del conjunto A por el conjunto B. El conjunto A, el primero, el que está antes de la X, se le conoce como conjunto de partida. La X es el producto cartesiano. El segundo conjunto, el que está después de la X, en el producto cartesiano es el conjunto de llegada. Cada elemento X pertenece a, cada elemento Y pertenece al conjunto de llegada. Entonces, el producto cartesiano de A por B es igual al conjunto donde los elementos de ese conjunto son pares ordenados, X e Y, tal que el primer elemento de cada par ordenado, X, pertenece al conjunto de partida y cada segundo elemento de los pares ordenados pertenece al conjunto de llegada. ¿Ya? El producto cartesiano de dos conjuntos es eso. Es el conjunto de pares ordenados que combina a cada elemento del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada. Vayan copiando estas definiciones y enseguida vemos unos ejemplos y continuamos, ¿ya? El producto cartesiano gráficamente es tal como está ahí, miren. Tenemos el conjunto A en la línea horizontal y tenemos el conjunto B en la línea vertical, en el eje Y. ¿Listo? Al conjunto que está antes de la X en el producto cartesiano se le llama conjunto de partida y al conjunto B se le llama conjunto de llegada. ¿Ya? Lo que podemos observar es, se le llama conjunto de partida porque, imagínense un arquero, ¿lo ven a este arquero? Sí, Ya. Ese arquero se va moviendo. Se va moviendo desde A, B, C, D. ¿Listo? Ese arquero no es un arquero de fútbol, es un arquero con arco y flecha. Lo conocen al Sagitario, ¿no es cierto? De los signos del zodiaco. sí. Es el caballo, mitad hombre y con arco y flecha, el cazador. Entonces, van a recordar eso del Sagitario. Ese arquero está en el conjunto de partida y se pone en el lugar de cada elemento y le lanza flechas a cada elemento del conjunto de llegada. Entonces, parte de A llega a 1, parte de A llega a 2 y va armándose pares ordenados, a 1, a 2. De A manda 3, par ordenado a 3. De A manda 4, par ordenado a, 4. Después el arquero, cuando ya les flechó a todos los elementos del conjunto de llegada, se mueve al siguiente elemento del conjunto de partida. Y de ahí parten las flechas, de B a 1, del par ordenado B1. De B a 2, de B a 3, de B a 4 y así sucesivamente, desde cada elemento del conjunto de partida hasta cada elemento del conjunto de llegada, y la cuestión es que se arma un conjunto de pares ordenados. ¿Ya? Para representar ese producto cartesiano mediante ejes coordenados, lo que se hace es representar a los dos ejes, al X horizontal y al Y vertical. En las abscisas o eje horizontal se colocan a los elementos del conjunto de partida. ¿Ya? Conjunto de partida, porque el arquero se va a mover sobre la tierra, ¿no? Sobre el eje horizontal. Entonces de ahí va a lanzar flechas. Parten del eje horizontal, llegan al eje vertical. El arquero no puede caminar sobre la pared, no es el hombre araña, ¿no es cierto? Entonces va a caminar sobre el eje horizontal. Es un personaje fantasioso, el Sagitario, pero tampoco camina sobre las paredes. Entonces, sobre el eje horizontal están los elementos del conjunto de partida, el conjunto A, que en este caso tiene elementos A, B, C y D. ¿Ya? Y sobre el eje vertical están los elementos del conjunto de llegada.
En este caso son los elementos 1, 2, 3, 4 que conforman el conjunto de llegada B. ¿Ya? Entonces el producto cartesiano del conjunto de partida A por el conjunto de llegada B va a ser combinar cada elemento del primer conjunto con cada elemento del segundo conjunto. Miren, voy a lanzar flechas. Ahí está. Miren, desde A lanzo. Desde A lanzo la flecha A1, ahí está el par ordenado A1. Luego, desde A, sigo en A, le lanzo a 2. Desde A le lanzo a 3. Y desde A le lanzo a 4. Cada flechita representa un par ordenado. Parte de A y llega a 1. Parte de A llega a 2. Y así sucesivamente. Después el arquero se mueve y se va al siguiente elemento del conjunto de partida y lanza sus flechas. Desde A hasta 1, desde B hasta 1, desde B hasta 2, desde B hasta 3, desde B hasta 4. Después el arquero se mueve y se va al siguiente elemento del conjunto de partida. Desde C hasta 1, desde C hasta 2, de C a 3, de C a 4. Más pares ordenados. Cada flechita es un par ordenado. Y finalmente se mueve al último elemento del conjunto de partida y lanza sus flechas. Es tan bueno con el arco y la flecha que basta una flecha para acertarle a los elementos del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, de esa manera se forman. Pero nosotros si queremos graficar en esta representación cartesiana, dibujamos el eje horizontal, el eje vertical. Ahí colocamos a los elementos del conjunto de llegada, a los elementos del conjunto de llegada, perdón, sobre el eje vertical y a los elementos del conjunto de partida sobre el eje horizontal. Después nosotros trazamos líneas verticales que pasen por cada elemento del conjunto de partida. Miren, estoy trazando esa línea vertical. Después esta otra línea vertical pasa por cada elemento pasa por el elemento B del conjunto de partida. Después esta línea vertical que pasa por el elemento C. Y esta línea vertical que pasa por el elemento D. Luego trazamos líneas horizontales que pasan por cada elemento del conjunto de llegada. ¿Bien? Y cada puntito donde se cortan esas líneas, con las líneas verticales que hemos trazado por los elementos del conjunto de llegada, cada puntito representa un par ordenado. Los voy a dibujar con este color rojo para que se note. Ese puntito combina A con 1. Se cortan A con 1. Aquí se corta A con 2. Ahí está el par ordenado a 2. Aquí se corta A con 3. Par ordenado a 3. Aquí se corta A con 4. Es el par ordenado a 4. Luego, de la línea B, lanzan las flechas. Corta a 1. Eso es B1. Corta a 2. Ese es el par ordenado B2. Corta a 3. Par ordenado B3. Corta a 4. Es el par ordenado B4. Después el C. Corta 1, C1, C2, C3, C4. D1, D2, D3 y D4. Entonces, cada puntito donde se cortan las líneas que pasan por cada elemento del conjunto de partida, con cada línea que pasa por cada elemento del conjunto de llegada, cada puntito es un par ordenado. Y el producto cartesiano de A por B, es el conjunto que tiene a todos esos elementos. Pero tiene que incluirlos a todos. A ver. Ahí está. ¿Ya?
El producto cartesiano de A por B contiene a todos esos puntitos rojos que son los pares ordenados de combinar cada elemento del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces se han trazado las rectas paralelas a los ejes y se forma una malla. Cada puntito donde se cortan las líneas es un par ordenado. Imagínense que es como una malla mosquera. Hay líneas horizontales y líneas verticales. Cada puntito donde se cortan es un par ordenado. ¿Ya? Vayan copiando. Esta es la representación gráfica o representación cartesiana del producto cartesiano de dos conjuntos. Vayan copiando. Si tienen alguna duda me dicen, por favor. Licenciado, Ajá. ¿por qué no está remarcado la C? La C es para otro ejemplo. No se preocupen, es de otro ejemplo. Estos son los elementos del conjunto de partida. No se preocupen, ¿ya? Toditos esos. Y estos son los elementos del conjunto de llegada. Voy a poner pausa, vayan copiando, ¿ya? Acá, por ejemplo, jóvenes, veríamos un producto cartesiano del conjunto que tiene solo los elementos A y B con los elementos del conjunto de llegada B. Ahí el producto cartesiano de estos conjuntos sería, miren, de AB por 2, 3 es A2, B2, A3, B3. ¿Ya? Este otro conjunto D por todo el conjunto B va a ser de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces, depende de los elementos del otro conjunto para ver cuáles serían las combinaciones. ¿Listo? Pero eso no lo anoten todavía. Luego vamos a ver más ejemplos. Ahora vamos a ver lo que es el plano coordenado. El plano coordenado es el producto cartesiano del conjunto de los números reales con el conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces, el conjunto de partida es el conjunto de los números reales y el conjunto de llegada es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales contiene a todos los números que existen. Cada puntito de la recta de los números reales, cada punto representa a un número. Si este es el 0, este de al ladito es el 0,000001, al lado está el 0,0000000011 y así sucesivamente, infinitos números. Luego están todos los enteros, y hemos visto en el tema de conjuntos, todos los enteros que están separados entre sí una distancia de una unidad. Hacia la izquierda están los enteros negativos, los números racionales, los irracionales. ¿Ya? Entonces, el plano coordenado es el producto cartesiano del conjunto de los números reales como conjunto de partida por el conjunto de los números reales como conjunto de llegada. Lo que se forma ahí es, al trazar una línea recta vertical por cada puntito del conjunto de partida y una recta horizontal por cada puntito del conjunto de llegada, se van a formar intersecciones, como se ve acá, y se ve como una malla milimétrica, una malla mosquera. Infinitos pares ordenados. ¿Ya? Lo que observamos en el producto cartesiano es que ahí se forman coordenadas. Cada puntito del plano tiene una coordenada, es decir, tiene un par ordenado que nos dice, la primera componente X nos dice la distancia sobre el eje X y la segunda componente Y nos dice la distancia desde el origen sobre el eje Y.
Ya, lo que les estoy diciendo es esto. Para este puntito sus coordenadas son, esta distancia es sobre el eje X y esta distancia, quiso ser completo, y esta distancia es sobre el eje Y. ¿Ya? Entonces a eso se le llama X, a esto se le llama Y. ¿Ya? Y este es el par ordenado X e Y. No sé si ustedes están escribiendo en WhatsApp, jóvenes, sería bueno que hablen en el grupo, porque estamos ahorita en clases. Ya. Entonces, cada puntito de ese plano coordenado, cada puntito del plano representa una coordenada. X es la distancia desde el origen hasta ese punto medido sobre el eje horizontal. Y es la distancia desde el origen hasta ese punto medido sobre el eje vertical. ¿Ya? El producto cartesiano del conjunto de los números reales con los números reales nos da el plano coordenado. Cada puntito representa una coordenada. ¿Ya, jóvenes? Cada puntito representa una coordenada. Vayan copiándose eso y ahorita continuamos. La siguiente representación que vemos, jóvenes, es la representación sagital. En esta se representa mediante diagramas de Venn a cada conjunto con sus elementos adentro. Y el producto cartesiano consiste en sacar flechas de cada elemento del conjunto de partida hasta cada elemento del conjunto de llegada. Aquí estoy marcando de distintos colores. Cada flecha representa un par ordenado. El producto cartesiano es ese conjunto de pares ordenados. ¿Ya? El producto cartesiano de un conjunto por sí mismo son todas las flechitas que salen de cada elemento y llegan a cada uno de los otros elementos del conjunto, incluido a sí mismo. ¿Ya? Esas son las representaciones sagitales del producto cartesiano, es decir, representaciones mediante diagramas de Venn. Sáquenle una captura y les voy a mostrar un ejemplo. Sáquenle una captura. Han tardado mucho en copiar y les voy a mostrar un ejemplo más. Avanzamos. Y la representación por extensión es esta que vemos acá, en la que se combina a cada elemento del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada. Estas flechas las voy a mover. Y ahora sí. Ya. Miren, tenemos el producto cartesiano de A por el producto cartesiano del conjunto B. El número de elementos del producto cartesiano es la multiplicación del número de elementos del conjunto A por el número de elementos del conjunto B. Aquí el conjunto A tiene 4 elementos, el conjunto B tiene 3 elementos. ¿Cuántos serán sus elementos del producto cartesiano? ¿Cuántos pares ordenados tendrá, jóvenes? 12. 3 por 4 por 3, 12 elementos. ¿Listo? Número de elementos de A4, número de elementos de B3, número de elementos del producto cartesiano de A por B es 4 por 3, 12 elementos. Entonces van a haber 12 pares ordenados. Miren, cada elemento del conjunto A lo combinamos con cada uno de los elementos del conjunto B. Miren acá. Primero A,
como primer elemento y luego los otros elementos del conjunto B. Entonces sería A,1, A,2, A,3. Esos serían los primeros elementos del producto cartesiano. Miren acá. Está dado por extensión A1, A2, A3. Luego voy a marcar con color azul al segundo elemento, AB. Ese color, dije azul. Ahí está. B con 1, B con 2, B con 3. Aquí están los otros pares ordenados. Después otra vez con color marrón. Marco a este elemento C y combinamos. Cada elemento el C con cada elemento del segundo conjunto. C con 1, C con 2, C con 3. Aquí está. Y luego finalmente con color negro el elemento D. D con 1, D con 2, D con 3. Ahí están los últimos pares ordenados. ¿Ya? De esa manera se construye el producto cartesiano por extensión. Es decir, se representa entre llaves a todos los pares ordenados que resultan de combinar cada elemento del primer conjunto con cada elemento del segundo conjunto. En el producto cartesiano no hay propiedad de conmutatividad, así que escogen el primer elemento y lo combinan con cada elemento del segundo conjunto. No es lo mismo A por B que B por A, porque tendríamos al revés los elementos del producto cartesiano. ¿Ya? Sáquenle una captura a esta pantalla y les voy a mostrar una más. Y ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar. ¿Listo? Ustedes, para practicar, jóvenes, hagan el producto cartesiano. Hagan el producto cartesiano de B por A. Pero quiero que lo hagan ese producto cartesiano en todas sus representaciones. Gráfica, es decir, representación cartesiana. Sagital, mediante diagramas de Venn. Y por extensión. Colocando todos los elementos del producto cartesiano entre llaves. ¿Ya? Ustedes hagan eso. Con estos elementos. Con el conjunto A y el conjunto B. Ahora el conjunto de partida es B. Y el conjunto de llegada es A. ¿Listo? De cada elemento del conjunto B van a partir flechitas y van a llegar a cada elemento del conjunto A. ¿Listo? Hagan eso y el viernes vamos a repasar. ¿Listo, jóvenes? Ahí terminaríamos. Si tienen alguna duda me dicen, por favor. Ahí. Miren, a ver, se los voy a hacer para que vean cómo se construye el producto cartesiano. En este caso, A por B. El producto cartesiano de A por B es igual a, abrimos llave. No hay la llave. Bueno, los elementos van a ser estos. A con 1. Después, jóvenes, el siguiente elemento va a ser A con 2. El siguiente elemento va a ser A con 3.
es cierto? Y he combinado el primer elemento con cada uno de los elementos del segundo conjunto. Ahora paso a B. B con 1. Después el par ordenado B con 2. Este B con el 2. Después el B lo combinamos con el tercer elemento, B con 3. Hasta ahí he combinado A y B con cada uno de los elementos del segundo conjunto. Después voy a continuar aquí abajo, voy a combinar a C con el 1, con el 2 y con el 3. Entonces C con 1, C con 2, C con 3. Ya está. Nos queda D, el último elemento del primer conjunto, también con cada elemento del segundo conjunto. D con 1, D con 2, D con 3. Y ahí termina, yo le dibujaría las llaves. Ahí está la llave de inicio. Y ahí está la llave de cierre del producto cartesiano. ¿Listo, jóvenes? Entonces, algo más les voy a mostrar. Aquí están las combinaciones de A con cada elemento. Ahora de B con cada elemento del segundo conjunto. Después de C combinado con cada elemento del tercer conjunto, del segundo conjunto. Y finalmente D combinado con cada elemento del segundo conjunto. Eso es A por B. Para hacer B por A, van a combinar a cada elemento del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada. ¿Ya, jóvenes? Entonces van a hacer eso para practicar para el día viernes. El día viernes vamos a revisar rapidito al principio de la clase. Practiquen bien. Esa va a ser una pregunta de examen. ¿Listo? Ahí terminamos hoy y nos vemos el día viernes en clases. Bueno, Lisa. Sáquenle captura, voy a dejar de proyectar. Hasta luego, jóvenes. Y ya terminamos. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego. luego, Licen. Hasta luego.